¿Cómo hacer análisis sintáctico en la Biblia? Clase número 2. En esta clase vamos a ver el significado de la palabra bimembre, oración bimembre, significado de la palabra unimembre, oración unimembre, sintagma nominal, sintagma verbal, significado de la palabra sintagma y significado de la palabra nominal. Iniciemos con el significado de la palabra bimembre. Del latín bimembris. Bimembre es un adjetivo que refiere a aquello que cuenta con dos miembros o partes. Cuando una oración dispone de sujeto y de predicado, se dice de ella que es una oración bimembre. Por ejemplo, oración bimembre en Juan 11, versículo 35. Jesús lloró. Jesús lloró es una oración bimembre porque se puede dividir en dos partes, en sujeto y predicado. Sujeto es Jesús, predicado es lloró. Esta es la oración bimembre porque se puede descomponer en sujeto y predicado. Otro ejemplo de la oración bimembre. Jesús resucitó de los muertos al tercer día. Jesús es el sujeto. Resucitó de los muertos al tercer día es el predicado. Vemos que esta oración se puede descomponer en sujeto y predicado. Esta es la oración bimembre. Ahora, veamos el significado de la palabra unimembre. Del latín tardío unimembris y significa de un solo miembro o elemento. Las oraciones unimembres son aquellas que tienen un único miembro. Por este motivo no pueden ser divididas en sujeto y predicado, debido a que cuentan con un solo elemento sintáctico, lo contrario de la oración bimembre. Veamos la oración unimembre como fuera, bien, hasta mañana, a las 3, por Dios. La oración unimembre es una oración que no puede dividirse en sujeto y predicado, como Jesús lloró. Jesús es el predicado, lloró. Jesús es el sujeto, lloró es el predicado. En ese ejemplo vimos que se puede dividir en dos partes, en sujeto y predicado. Es la oración bimembre, pero en este caso no se pueden dividir en sujeto ni predicado estas oraciones. Por lo tanto, es una oración bimembre. ¿Por qué? Porque significa uno solo. Ahora pasemos al sintagma nominal. Sigamos agarrando el ejemplo de San Juan 11:35. Jesús, el sujeto, predicado. Recordemos que esta es una oración que se puede descomponer en sujeto y predicado, en dos partes. La O de oración, bimembre, porque está compuesta por dos partes, sujeto y predicado. Por tanto, oración bimembre. Ahora, vamos a ponerle nombre al sujeto y al predicado, a estas dos partes. Como vemos aquí esta línea, al sujeto le vamos a poner sintagma nominal y al predicado le vamos a poner sintagma verbal. Sintagma nominal, de quien se habla. Sintagma verbal, ¿qué es lo que se dice del sintagma nominal o del sujeto? Por igual, en la oración Jesús resucitó de los muertos al tercer día, es una oración bimembre, como vimos, porque se puede descomponer en dos partes, sujeto y predicado. Al sujeto le vamos a llamar sintagma nominal. Al predicado le vamos a llamar sintagma verbal. De quien se habla, Jesús, el sujeto, ¿qué es lo que se dice del sujeto del sintagma nominal? Vamos a ver la representación del sintagma nominal. Sintagma nominal. Se agarra la letra inicial de la palabra sintagma, S, se
pone en mayúscula S, punto. Nominal se agarra la letra inicial de la palabra nominal en mayúscula y se pone la N, punto. Sintagma verbal, la representación sería así. Se agarra la letra inicial S, punto, verbal, una V, perdón, y el punto. Entonces aquí es sintagma verbal de una manera abreviada. Queda así: Jesús lloró. Oración bimembre. Sintagma nominal, Jesús, que es el sujeto. Sintagma verbal al predicado, de una manera abreviada. ¿De quién se habla? ¿Qué es lo que se dice de sintagma nominal? Así es como queda ahora la oración. De igual manera, Jesús resucitó de los muertos al tercer día, que es una oración bimembre. Sintagma nominal, sintagma verbal. Así se representan entonces estas palabras. ¿Qué significa la palabra sintagma nominal? Sintagma nominal, sintagma que tiene como núcleo o elemento principal un nombre o sustantivo. Sintagma verbal, sintagma que tiene como núcleo o elemento principal un verbo. El sintagma nominal, que es el sujeto Jesús, ese es el núcleo, es la palabra más importante del sujeto. Por eso es que ponemos sintagma nominal. Sintagma verbal, porque tiene un verbo el predicado, y ese verbo es el núcleo del predicado. Por ejemplo, si quitamos la palabra resucitó, que es el verbo del predicado, no se entendería la oración. Diría así: Jesús de los muertos al tercer día. Vemos que es tan importante el verbo resucitó. Entonces es el núcleo del predicado, resucitó. Por eso es que ponemos sintagma verbal, porque es un verbo, es el núcleo, la palabra más importante de este predicado. Jesús es la palabra más importante, es el núcleo del sujeto. Por eso es que ponemos sintagma nominal, es de quien se habla. Sin él también no se podría entender. Por ejemplo, quitemos la palabra Jesús, que es el sustantivo, y nada más dijera resucitó de los muertos al tercer día. No se entiende, tendría que ponerse el sujeto. Entonces el sujeto es Jesús, de quien se habla, es el núcleo, es la palabra más importante que hay en la oración, que es el sujeto de la oración. Bien, como ya vimos en esta clase el significado de la palabra bimembre, oración bimembre. También aprendimos el significado de la palabra unimembre y de la oración unimembre. El sintagma nominal, sintagma verbal, significado de la palabra sintagma y el significado de la palabra nominal. Bien, que Dios te bendiga y hasta un nuevo o próximo video.